Buenos días, nuevamente. El doctor José María Tojeira, cordialmente lo recibimos con la participación Los desafíos de la sociedad del conocimiento frente a los desiguales accesos a la educación. Con esta presentación se abre el ciclo de conferencias magistrales. Les pido un aplauso para nuestro conferencista. El doctor Tojeira Pelayo nació en Vigo, Galicia, en 1947. Es sacerdote de la Compañía de Jesús. Posee un profesorado en filosofía y una licenciatura en teología de la Universidad de Comillas, España. Ha desempeñado numerosas responsabilidades religiosas, sociales y académicas, tales como director de radio El Progreso, y realizó trabajo social con grupos campesinos. Fue provincial de los jesuitas para Centroamérica de 1988 a 1995. En 1989, tras el asesinato de 6 sacerdotes jesuitas y 2 colaboradoras en las instalaciones de la Universidad Centroamericana, el doctor Tojeira lideró el proceso legal contra de los miembros de la Fuerza Armada de El Salvador, condenados como autores materiales del crimen. En 1997 asumió el cargo de rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Se le considera continuador de la obra del rector Ignacio Ellacuría. Durante su gestión, la universidad ha mantenido su tradición de proyección social y su línea de pensamiento progresista en cuestiones sociales. A continuación dará inicio con su conferencia y una vez que termine se abrirá un espacio para las preguntas que surjan a partir de su presentación. Estas preguntas podrán ser formuladas solicitando el micrófono a los asistentes de conferencia que estarán a los lados del auditorio. Es un honor para nosotros darle nuevamente la bienvenida al ITESO y dejar la palabra en sus manos. Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Se me ha pedido que hable de los desafíos de la sociedad del conocimiento frente a los desiguales accesos a la educación. Y se me ha dado una gran libertad para enfocar este tema. Entonces yo he pensado que tal vez, porque nosotros estamos tan inmersos en la sociedad del conocimiento como universidades, es importante reflexionar sobre la propia universidad y en particular también sobre un modelo de universidad que es el modelo de universidad de inspiración cristiana y de inspiración ignaciana también. Ver cómo puede responder la universidad, primero universidad, con esos 2 calificativos que decíamos, cómo puede responder la universidad a esa desigualdad de acceso en la educación. Yo creo que el gran desafío es que la sociedad del conocimiento ha ido demasiado de la mano de una globalización dominada por la economía y por una economía liberal, sumamente egoísta y a veces desalmada, cada vez menos controlable por la sociedad y más controlada por pequeños grupos de poder. Evidentemente, ahí tenemos que preguntarnos si la universidad es parte de la sociedad de conocimiento, ¿qué vamos a hacer ante esa realidad? Por eso comenzaremos hablando de la identidad universitaria, porque es a partir de la propia identidad nuestra de universitarios cómo podremos enfrentar el desigual acceso a la educación, que además es un síntoma de la desigualdad existente ya en todos los aspectos de la vida económica, social, cultural. El gran desafío nuestro universitario es convertir el acceso a la educación en el que hay actualmente, en el instrumento que pueda derrotar la desigualdad.
no solo la desigualdad en el acceso a la educación, sino la desigualdad en general. Por eso, creo yo que hay que ver la universidad como un instrumento capaz de crear nuevas pautas de civilización, ¿no? ¿Puede una universidad contribuir a un cambio profundo de nuestra sociedad en el que la civilización del tener cambie hacia la civilización del ser? Es una pregunta que tenemos ahí. Y para ello comenzamos, como decía, hablando de la identidad de la universidad en general. Luego veremos algunos de sus calificativos e iremos recorriendo diversos desafíos, algunos de más actualidad, etcétera. Yo creo que el primer desafío de la universidad en general es recuperar la propia identidad para poder enfrentar los desafíos propios de la sociedad en la que vivimos y del tipo de sociedad del conocimiento en el que estamos inmersos. La universidad no nació al servicio del poder establecido. Hoy, cada día más, diversos poderes tratan de poner la universidad a su servicio. En algunos países el Estado, en otros el mercado, en otros diferentes ideologías, por supuesto el pensamiento neoliberal, etcétera, ¿verdad? En el mundo, la universidad puede, y a veces creo yo que debe, tomar opciones de sentido. Cuando hablamos de la Universidad de Inspiración Cristiana, que hablaremos más adelante, no queremos entrar en una opción puramente ideológica, sino sobre todo opciones de sentido. En el mundo en que vivimos no podemos repetir que la universidad es un templo del saber o cualquiera de esas vaguedades que a veces se repiten, sino qué sentido tiene hoy la universidad en un mundo dividido, en un mundo desigual, en un mundo violento también, en un mundo con problemas, ¿no? La identidad de la universidad debe ser, pues, el punto de partida para saber a qué desafíos podemos responder y cómo debemos responderlos, desde dónde. La universidad nace con una profunda identidad, ¿no? Nace hace ya muchos años en el cambio que se da en la Edad Media, en medio de un cambio profundo. Es la época en que nacen las ciudades, el burgo, luchando por sus fueros, por sus derechos y por su independencia frente al señor. Empieza a romperse la relación señor-súbdito, es decir, una relación hacia la que estaba estructurada la sociedad medieval, y empieza también a surgir otras novedades. En el terreno religioso comienzan las órdenes mendicantes, franciscanos, dominicos, órdenes profundamente democráticas y órdenes que tratan de incidir desde diversos aspectos en la sociedad, no órdenes religiosas que se apartan de un mundo corrupto para rezar y trabajar aparte, sino órdenes que quieren incidir. Las ciudades también presentan un nuevo modelo de desarrollo y la universidad nace también en ese contexto. En ese contexto, la universidad nace como la organización de los amantes del saber, de gente que quiere utilizar el conocimiento como fuente de sentido, y no solamente como fuente de sentido, sino como fuente de planificación humana y social al mismo tiempo. Es una asociación, la universidad, en su nacimiento, de personas ansiosas de saber y entregadas a la investigación libre, que defendían sus intereses en ese contexto de surgimiento de las ciudades. Bolonia, París, las de mayor peso y estructura, nacen una concentrando toda su organización en torno a los estudiantes, otra más como universidad de los maestros, ejemplificando de alguna manera los dos grandes estratos de la universidad: el estudiante que ansía conocer, el maestro que también ansía conocer y compartir el conocimiento. Buscan fórmulas legales de reconocimiento, algo nuevo, y buscan reconocimientos
dado que están luchando en favor de un saber universal, buscan reconocimientos también universales. Los reconocimientos universales existentes en aquel entonces eran el sacerdocio y el imperio, es decir, la Iglesia y el emperador. Por eso las universidades suelen ser universidades, las antiguas, fundadas por la Iglesia o que tienen el respaldo del emperador, no porque estén al servicio de instituciones, sino porque buscan que instituciones de dimensión universal sancione el carácter universal del conocimiento y la vocación universal del conocimiento como servicio a la sociedad. No son centros de profesionalización, sino centros de cultivo del saber como patrimonio de todos y todas. En ese sentido, la universidad al nacer rompe barreras locales. La gente iba de un país a otro a estudiar, establece el conocimiento como fórmula de acercamiento universal. La gente se acerca una a otra desde el conocimiento, desde distintas culturas, desde distintas lenguas, desde distintos modos de ser y de proceder. Rompe la diferencia entre ricos y pobres. La universidad nace como gratuita y, en ese sentido, quienes van a estudiar pueden ser ricos, pueden ser pobres, pueden ser hijos de artesanos, hijos de campesinos, hijos de nobles. Inicialmente la nobleza no participa demasiado de estas novedades, como se consideraba la universidad. Rompe la diferencia entre laicos y clérigos en una sociedad tremendamente divisiva entre lo laical y lo clerical, e inicia una nueva fuerza y modo de concebir el poder y la organización social. De cara al poder, había exclusivamente en ese momento dos grandes formas de legitimación del poder: el sacerdocio y el reino, ¿no? Decíamos, ¿verdad? El poder espiritual y el poder temporal. Frente a esos dos estilos, fuentes de poder, nace una nueva fuerza de poder en su estructura interna mucho más democrática y en su carácter seminal de desarrollo de lo humano también mucho más democrática. Es la fuerza del estudio, digamos, la fuerza de la dedicación al conocimiento. El sociólogo que analiza la sociedad del conocimiento muy profundamente, Castells, dice que el poder más auténtico y más capaz de dominar es el poder que tiene capacidad de modelar las mentes. Bien, la universidad nace precisamente como una estructura capaz de abrir las mentes a un conocimiento universal y, por tanto, capaz de abrir la mente a un desarrollo de lo humano. La universidad, en este contexto, tiene una evolución larga. En el Renacimiento, la aparición de los nacionalismos, las guerras, a veces la dependencia del poder político, en la medida que se van afirmando monarquías absolutas, las luchas religiosas, especialmente en Europa, ortodoxia y heterodoxia cristiana, fuerzan una relativa decadencia de algunos aspectos universitarios. Los gobiernos centralistas de los reyes absolutos, los nacionalismos emergentes, ven en las universidades una fuente de legitimación del propio poder y la ponen al servicio propio para formar a sus burocracias. La universidad en estos tiempos empieza a separar profundamente del mundo de los pobres. No había nacido separada del mundo de los pobres, aunque nace todavía muy aislada de todo el conjunto de la realidad, ¿verdad? Cuando nace, ¿verdad? Es un nacimiento pequeño dentro de la Edad Media, pero de una gran significación y de una gran incidencia en lo que es la evolución de la sociedad. En este momento, en el siglo XVII, XVIII especialmente, empieza a separarse de un modo relativamente radical del mundo de los pobres. La revolución científico-tecnológica, el desarrollo de la democracia, marca una nueva etapa para las universidades que se enfocan más
a la vía de la investigación como punto de partida fundamental de la actividad universitaria y hacia la formación de profesionales. También en ese tiempo empieza ya a ganar terreno, digamos, la idea de la universidad al servicio del mercado, la universidad esencialmente profesionalizante. Hoy, si queremos responder a cualquier desafío y más a los desafíos de esta sociedad del conocimiento, tenemos, creo yo, que empezar por ser realmente universidad, es decir, por ser comunidad de amigos del saber, y del saber como algo que da sentido, que une a los seres humanos y que transforma la realidad humana. Esa comunidad evidentemente tiene que hundir sus raíces en la investigación, en el conocimiento de la realidad y adueñarse de ella, decía Ortega y Gasset, con rigor mental, para hacernos dueños de la realidad, para interrumpir frenéticamente, decía él, dentro de ella, con la ambición de humanizar la realidad. A veces tenemos la tendencia o de exagerar la sensibilidad o de exagerar la precisión, ¿verdad? Ortega une ambos aspectos, por eso elegí esta cita de él. Dice que frente a la realidad hay que tener rigor mental, es decir, hay que tener precisión, pero además hay que interrumpir frenéticamente dentro de ella. Frenéticamente, frenes son las entrañas, ¿verdad? Es decir, desde el interior profundo, desde la pasión, diríamos, la pasión del conocer y la pasión de convertir el conocimiento en algo transformador, sensibles y precisos al mismo tiempo. Y simultáneamente, diría yo, con una profunda dinámica de apertura. Hoy la universidad no llega a pontificar, no llega a decir la verdad, sino llega a abrirse a la verdad críticamente. Y aquí citaba a San Agustín, un gran pensador, no solamente eclesiástico, sino también uno de los pensadores que origina líneas hondas de filosofía y de reflexión sobre la realidad, que decía con respecto al saber: busquemos como buscan los que aún no han encontrado, y encontremos como encuentran los que aún han de buscar, porque escrito está: el hombre que ha llegado a su término no ha hecho sino comenzar. Yo creo que la universidad tiene que tener una inquietud permanente, no de buscar dogmas, sino de encontrar esa plenitud de lo humano que está siempre en construcción. En este contexto, ¿qué desafíos profundos en esta sociedad nuestra encontramos para la universidad con este tipo de identidad? Encontramos primero un mundo que privilegia la desigualdad. Esta es una realidad del mundo en que vivimos. Yo aquí elegí un par de citas de dos papas, y dos papas que en muchos aspectos están considerados conservadores, pero que cada uno en su momento define el mundo en el que vive. La primera cita es de un Papa Pío XI, que yo, por supuesto, no lo conocí, y lo recuerdo más que de los libros, digamos, que es un papa que escribe en el contexto de la crisis económica de los años 30. Lo elegí por eso, porque hoy vivimos una crisis económica también mundial, muy semejante a la crisis de los años 30, ¿verdad? Y él decía, comentando esa crisis, que esta acumulación de poder en su tiempo, ¿verdad? En el año 1931, escribía él, esta acumulación de poder y de recursos, nota casi característica de la economía contemporánea, es el fruto natural de la ilimitada libertad de los competidores, de la que han sobrevivido solo los más poderosos, lo que con frecuencia es tanto como decir los más violentos y los más desprovistos de conciencia. Bueno, esto suena tremendamente actual
cuando vemos en Estados Unidos, por ejemplo, que aquellos ejecutivos que han logrado la quiebra de sus empresas o la casi quiebra de sus empresas, porque al final las ha salvado el Tesoro norteamericano y el contribuyente, los que han quebrado sus empresas salen con jubilaciones millonarias, mientras que los trabajadores de las empresas pasan al paro, pasan a perder su trabajo. Es decir, ¿qué hay ahí al final? Pues evidentemente el triunfo de los más poderosos, que con frecuencia son los más violentos y los más desprovistos de conciencia. El segundo texto es de Juan Pablo II en el año 2003, antes de la crisis actual, que hacía también un análisis y decía así: hoy más que ayer, la guerra de los poderosos contra los débiles ha abierto profundas divisiones entre ricos y pobres. Los pobres son legión en el seno de un sistema económico injusto, con disonancias estructurales muy fuertes. La situación de los marginados se agrava de día en día. En la actualidad hay hambre en muchas partes de la tierra, mientras en otras hay opulencia. Elegí esto para hablar de desigualdad, porque cuando se habla de desigualdad, siempre algunas personas ven la sombra de la lucha de clases, ¿verdad? Y de un retorno al pasado. Bueno, en este texto se habla algo más que de lucha de clases, ¿verdad? Se habla de guerra de los poderosos contra los débiles, a la hora de tipificar un dinamismo universal en el mundo en que vivimos. La lucha de clases puede ser pacífica, porque las luchas pueden ser pacíficas y violentas, ¿verdad? Las guerras siempre son violentas. Entonces nos está describiendo de nuevo un mundo impregnado de violencia, de guerra de los poderosos contra los débiles, una guerra además profundamente desproporcional e injusta. En definitiva, se nos está presentando un mundo excluyente y que excluye desde estructuras de poder, desde fuerza material, diríamos, ¿verdad? Ante esta descripción tenemos que preguntarnos, investigar, educar, incorporar al mundo profesional a los jóvenes. ¿Es una manera de reforzar esa situación o es una manera de cambiarla, ¿no? Esa es una pregunta que tiene que hacerse siempre la universidad y tiene que hacerse siempre toda estructura educativa, ¿no? ¿Para qué educamos? Sabiendo que vivimos en un mundo violento, ¿verdad? En el que se sigue sacralizando ante un modo laico el poder del más fuerte, sea este económico, social o incluso religioso, y sabiendo también que de muchos lados y de muchas maneras se quieren imponer conocimientos oficiales al servicio de los poderes establecidos, por donde debe encaminarse la universidad, ¿no? Estamos acostumbrados a ver el poder político, el dinero, el prestigio, la fama, como una especie de fuerza material que mueve a la gente. Yo creo que hay que recuperar aquella identidad propia de la universidad que acaba diciéndonos que el saber es también fuerza material, que el conocimiento es fuerza material, y una fuerza material que tiene que ponerse al servicio precisamente de lo humano, porque el saber es mucho más humano que las armas, que el dinero, que el prestigio, que la apariencia, ¿eh? El saber es una realidad que humaniza. El saber tiene que convertirse en fuerza material de cambio. Seleccionaba ahí también, en esta recolección de frases que se suelen tener en las ponencias magistrales, ¿verdad? No quería yo quedar menos que salirme de la costumbre. Tenía seleccionado una cita de Norberto Bobbio, italiano, que frente a la imposición de las verdades de conveniencia, sean políticas, económicas o sociales, estructuradas en beneficio del poder, decía: la primera tarea de los intelectuales, y en este sentido el intelectual por excelencia debe ser el educador, porque el educador no es un simple transmisor de conocimiento,
sino alguien que busca saber, ¿verdad? Que ama el conocimiento y que lo traslada después desde el amor que tiene al conocimiento, amor permanente. Y entonces decía que la primera tarea de los intelectuales debería ser la de impedir que el monopolio de la fuerza se convierta en el monopolio también de la verdad. Esa es una primera tarea. No podemos, quienes amamos el conocimiento, dejar que la fuerza bruta en general, o que la fuerza del dinero, o que la fuerza de quienes han escalado puestos de poder que les permiten manipular a los demás, es decir, que esa fuerza se convierta en monopolio de la verdad, ¿no? Tenemos que presentar el saber, ¿verdad? El conocer crítico como la fuente importante de verdad que transforme la realidad. La universidad debe continuar siempre trabajando pacíficamente en la construcción de la paz, desde su propia identidad universitaria de amigos del saber, sabiendo hacer crítica del poder y sabiendo abrirse al diálogo con todas las víctimas del poder o de la fuerza bruta. Otro italiano, uno de los padres de la posmodernidad, pero de una posmodernidad crítica, el filósofo Gianni Vattimo, decía que la única definición filosófica posible de la violencia es que ésta acalla toda nueva pregunta. Bueno, yo creo que la universidad debe seguir planteando preguntas incluso en los momentos más duros, preguntas que investigan la realidad, preguntas que aportan respuestas a la realidad o que aportan caminos nuevos de respuesta a una realidad que es violenta. La universidad, el intelectual, el maestro, no puede dejarse acallar por la violencia. La violencia efectivamente es un intento de acallar toda pregunta, toda inquietud. Es un intento de dejar calladas a las personas. Lo hace el narcotráfico, lo hace el Estado cuando lo interesa, lo hacen los millonarios a través de su campaña de prensa cuando les da la gana. Es decir, bueno, la universidad no puede dejar que se acallen las preguntas. Para esto es indispensable tomar posición frente a la realidad. Yo voy a citar varias veces a Ignacio Ellacuría. Ignacio Ellacuría era rector de la universidad en la que yo trabajo, la UCA de El Salvador, ¿no? El nombre así legal es José Simeón Cañas. Fue un sacerdote de la época de la independencia que participó apoyando la independencia y el que propuso en la primera constitución de la Federación Centroamericana la abolición de la esclavitud. Entonces se le dio ese nombre a la universidad de algún modo intencional y simbólico, ¿no? Pues este Ignacio Ellacuría, que murió asesinado por su lucha en favor de la paz en medio de la guerra civil salvadoreña y por su defensa de los derechos humanos, junto con otros 5 compañeros y 2 mujeres colaboradoras, madre e hija, que estaban presentes, refugiadas en la casa de ellos en medio de una ofensiva que afectaba enormemente a la ciudad. Este Ellacuría lo voy a citar en repetidas ocasiones porque muchas de las ideas que tengo yo del aporte de la universidad a la sociedad del conocimiento vienen de él, ¿verdad? De este rector mártir, digamos. Él decía que frente a la situación de este mundo donde predomina la desigualdad y un tipo de desigualdad evidentemente injusta, el intelectual, el universitario, el maestro, debía dar 3 pasos. El primero, hacerse cargo de la realidad. Hacerse cargo de la realidad en cuanto a conocerla a fondo, analizarla con la mayor precisión posible. Eso en primer lugar. El segundo paso era cargar con la realidad, ¿no? Primero hacerse cargo de la realidad, el segundo cargar con la realidad es saber que la realidad es injusta y que por tanto pesa en muchos aspectos y se revuelve agresivamente contra quien la enfrenta. No es fácil cargar con la realidad.
A veces es mejor inventarse una realidad placentera, a veces es mejor ausentarse de la realidad. Cargar con la realidad es también parte del oficio del intelectual. No solo hacerse cargo de la realidad, sino cargar con la realidad. Y finalmente, decía, encargarse de la realidad. Es decir, ser capaz de deconstruirla y reconstruirla sobre bases justas y solidarias. Un mundo que impulsa la desigualdad, y en América Latina somos expertos en la misma, somos, en cuanto a región mundial, la región mundial con mayor índice de desigualdad. En un mundo como este, se impide normalmente el acceso a la universidad a demasiados jóvenes. La desigualdad es siempre un fenómeno que promueve la exclusión y que al promover la exclusión promueve también automáticamente la violencia. La universidad queda afectada por ser una institución que desde el punto de vista educativo se encuentra al final de procesos educativos en los que ya hay exclusión de por sí, desde el punto de vista de la calidad, desde el punto de vista de la cobertura, desde diversos puntos de vista. En Centroamérica, la cobertura de la educación secundaria es muy inferior a la mexicana. En ninguno de los, exceptuando Costa Rica, en ninguno de los países, especialmente del Triángulo Norte, de los más violentos, en ninguno de ellos la cobertura de la educación secundaria alcanza el 40%. Entonces, estamos en países condenados a una larga etapa todavía de subdesarrollo. Si es cierto lo que dicen los técnicos, que para salir del subdesarrollo se necesita una población con un 70% de personas con nivel de bachillerato. Bien, entonces la universidad está al final de muchas veces procesos de exclusión, ¿verdad? Además, una universidad privada, pues la educación superior es cara. Si tiene que pagarla quien quiere acceder, tiene un nuevo límite, ¿verdad? Pues una universidad en medio de este mundo que excluye tiene que unir de alguna manera búsqueda de soluciones parciales, pasos, y al mismo tiempo volcar todo el peso de la universidad como institución a favor del cambio de las estructuras excluyentes, creando conciencia sobre la realidad, creando crítica frente a la realidad e impulsando soluciones políticas públicas, en definitiva, que modifiquen la realidad. Esta es como la primera problemática. Una segunda problemática, un mundo excluyente, una segunda problemática es la tendencia profesionalizante de las universidades y la enorme competitividad, digamos, frente al mercado por profesionalizar personas exitosas, digamos, ¿verdad? La profesionalización está vista casi siempre como una inversión por parte de la universidad. En la medida en que profesionalizo bien a la gente, va a venir más gente a mi universidad, y sea pública o privada, pues cuanta más demanda tenga, evidentemente mayor presupuesto estatal voy a tener o mayor ingreso voy a tener también. Y es vista también la profesionalización como una inversión de parte del alumno, ¿verdad? Es decir, hago un esfuerzo ahora que recuperaré después económicamente, es decir, algo que se mide económicamente. Creo que la universidad, aun manteniendo la excelencia académica, debe tener cuidado en este mundo profesionalizante de no ponerse al servicio del mercado. La universidad tiene que estar al servicio de la sociedad y no del mercado. La universidad profesionalizante corre el riesgo de estar al servicio de lo que sí existe y el riesgo de reproducirlo, ¿verdad? O simplemente tratar de mejorarlo acríticamente y terminar en definitiva
favoreciendo a los más fuertes, a los más poderosos de esta sociedad excluyente y desigual. Frente a este desafío, yo creo que la universidad tiene que acrecentar su capacidad de investigación, porque efectivamente la investigación, si es libre y tiene en cuenta la realidad circundante, ofrece muchas más posibilidades de fidelidad a la identidad universitaria, de amigos del saber, de personas abiertas a la universalización del conocimiento, que el volcar todos los esfuerzos en la profesionalización, como hacen algunas universidades. La investigación posibilita no solamente una mayor fuerza material para la universidad a la hora de decir una palabra, sino también una mayor capacidad de transmitir al alumno sentido y fuerza crítica frente a la realidad en la que está. Mejora la docencia, mejora el grado de conciencia del estudiante. Ahora bien, como la investigación tampoco es neutra, ¿verdad? Es decir, en medicina ha sido muy característico hasta hace relativamente poco tiempo que se investigaba aquello donde se encontraba mayor productividad. Es decir, el SIDA, que era una enfermedad muy característica a partir de un momento, ¿verdad? En las sociedades desarrolladas tuvo unas inversiones impresionantes para encontrar, al menos, si no la cura, la manera de volverla en una enfermedad crónica. La malaria, que no está producida por un virus y por un virus de difícil observación, sino por un tipo de bacteria observable fácilmente en el microscopio, la malaria, que mataba a más de 2 millones de personas solo en África anualmente, fue una enfermedad que no se ha investigado. El mal de Chagas, por poner un mal característico de América Latina, es una enfermedad conocida desde hace más de 100 años y solamente hay 2 medicamentos descubiertos ya hace bastante tiempo que producen unas reacciones secundarias impresionantemente difíciles, complejas y que no muchas personas o no todas las personas pueden resistir, pero ahí se quedó la investigación del mal de Chagas, ¿verdad? Es una enfermedad de pobres y por tanto con un medicamento bruto, digamos, que se conforme, ¿verdad? Bueno, entonces la investigación no es algo ajeno a este mundo con problemas fuertes, ¿verdad? Demasiado excluyente, etcétera. Entonces, la investigación debe contar con opciones de base, ¿verdad? Si no hay opciones de base en la investigación, el conocimiento puede ser muy fácilmente manipulado, ¿verdad? Y cuando el conocimiento se manipula, acaba produciendo mentiras, que es exactamente lo contrario de lo que la universidad quiere crear, ¿no? Ahí había yo seleccionado una cita sobre el conocimiento manipulado de un premio Nobel de medicina, Meter Medawar, que decía que la tecnología necesaria para llenar la cabeza de mentiras y sembrar obstáculos a cualquier progreso está disponible desde hace 5.000 años y se llama educación. Así decía curiosamente, ¿verdad? Pero evidentemente se refiere a un tipo de educación manipulada desde el poder, ¿verdad? Sin investigación al servicio de los problemas más acuciantes de la humanidad o del lugar donde se encuentran nuestras instituciones, seguimos corriendo el peligro de reproducir esa maquinita de mentiras, ¿verdad? En las universidades, dado que el saber no es neutro, hay que buscar la manera de ponerla al servicio de quienes sufren más, de quienes están socialmente marginados o excluidos del desarrollo. La universidad no puede olvidar que en cuanto a organización de amantes del saber y de recursos de conocimiento, tiene poder y que tiene que mirar continuamente hacia sí misma
para evitar la tendencia del poder a corromper. La universidad se corrompe cuando pone el conocimiento en cuanto poder al servicio exclusivo de sí misma, de quien lo pague mejor o de la reproducción de lo existente sin crítica. Por ello debe priorizar el poner el conocimiento y la investigación al servicio del cambio social, enfrentando especialmente las estructuras sociales que generan pobreza, opresión, marginación o exclusión. Hoy puede lograrse lo que decía San Agustín, lo cito de nuevo en sus Confesiones. Decía él: aunque merece alabanza por su obra y acto de caridad el que se duele y compadece de un miserable, con todo y eso, más quisiera él, si es legítima y verdaderamente misericordioso, que no hubiera males de qué compadecerse. Hoy es una posibilidad mayor que en tiempo de San Agustín el lograr que no haya males de qué compadecerse, el luchar contra el sufrimiento humano causado especialmente por estructuras sociales o por otras personas. En ese sentido, la universidad tiene que partir siempre su investigación de la realidad nacional. De nuevo cito a Ellacuría, que decía que el tema fundamental de la investigación es la realidad nacional en cuanto necesita y puede ser transformada. Nadie debería conocer mejor la realidad nacional que la universidad, porque para ello la universidad está en óptimas condiciones ideales para conseguirlo. Mediante el cultivo racional y científico de esa realidad se pretende conocerla mejor y crear alternativas teóricas viables que otros habrán de realizar. En ese sentido, la universidad debe poner todo el peso de su institución en favor de las alternativas que vaya descubriendo a las dimensiones irracionales o perversas de la propia realidad nacional. Un tercer desafío, no vamos a hablar de todos los desafíos, que son demasiados, pero un tercer desafío de la educación es concebir la educación, como decía Paulo Freire, como una dimensión bancario acumulativa, ¿verdad? Darle a la educación un concepto de agregación de valor frente a lo que puede ser un concepto de agregación de crecimiento en humanidad y de crecimiento en servicio a lo humano, ¿no? En una sociedad excesivamente dependiente del mercado y remitida con demasiada fuerza al consumo, la universidad es también concebida muchas veces como un instrumento de agregación de valor, ¿no? Y la agregación de valor, aunque pueda ser positiva, no universaliza a la universidad. Y la universidad es por esencia universalista, está abierta a lo universal, ¿no? Hoy el mercado, en general, considera trabajadores imprescindibles a quienes manejan bien las TIC, las tecnologías de información y comunicación, y considera trabajadores prescindibles a quienes no las manejan. Es decir, una maquila se puede montar donde la mano de obra sea más barata, solo hay que hacer el cálculo de costos del traslado de la maquinaria y allá se va. Los trabajadores de una maquila son en general prescindibles, ¿verdad? Quienes son capaces de acceder con eficacia y eficiencia a las TIC son trabajadores imprescindibles, ¿verdad? Entonces, en esta realidad, la universidad tiene que agregar inteligencia, y tiene que agregar inteligencia a todos y todas, ¿verdad? Tiene que estar tratando de transformar esa realidad que divide entre prescindibles e imprescindibles. Tiene que abrir la crítica a aquellas estructuras que dividen lo humano. Y tiene que luchar también, en cierta manera, para que la especialización que impone el desarrollo de la ciencia no se convierta en una especie de aislamiento de las disciplinas. Ustedes están trabajando juntos, educación y psicología, están venciendo ese tipo de especialización que divide, ¿verdad? Y creo que eso es sumamente importante, porque en la medida en que se dividen las especializaciones,
se rompe la interdisciplinariedad y se impide el acercamiento a la transformación de un mundo cada vez más complejo. En ese sentido y en este contexto, vamos ya a saltar de este tercer desafío, ¿verdad?, de la agregación de valor que implica la especialización. Frente a esta realidad triple de desafíos, no solamente se puede recurrir a la identidad universitaria, sino creo que es importante que las universidades acudan a opciones de sentido para su propio quehacer universitario. Yo voy a hablar de una opción de sentido en el tiempo que me queda, que es la inspiración cristiana universitaria y la dimensión ignaciana frente a estos problemas. Puede haber otras opciones de sentido, ¿verdad? Es decir, yo hablo de estas porque son las que conozco mejor, pero creo que una universidad evidentemente se puede construir sobre una opción de sentido de la universalización del conocimiento, de la construcción de la paz, de la lucha en favor de los derechos humanos. Es decir, hay distintos elementos de construcción de sentido. Pero la de esta universidad, la Ibero, de la universidad de la que vengo yo, pues la manera de tratar de dar una opción de sentido a la universidad para posibilitar una mejor respuesta a los desafíos de la sociedad del conocimiento, un modelo, digamos, es la inspiración cristiana, ¿verdad? Y la inspiración cristiana trata fundamentalmente de dar un sentido profundo, hondo, personal y comunitario a cualquier tipo de trabajo, pero también a la realidad universitaria, y convertir la agregación de elementos y conocimientos en algo eficaz. Tal vez podemos ver el ejemplo de San Pablo, Pablo de Tarso, ¿no? Pablo de Tarso, ¿por qué se hizo universal? Uno podría decir, se hizo universal porque, al contrario de los demás apóstoles de Jesús, Pablo era, por un lado, un gran conocedor de la cultura judía, era judío fariseo, él mismo lo dice, pero dominaba, por supuesto, el conocimiento del hebreo, del arameo, de las lenguas bíblicas, pero al mismo tiempo hablaba y escribía muy bien en griego, que era la lengua de la koiné, la lengua de la comunidad de naciones existente entonces bajo el Imperio Romano. Es decir, era la lengua de la cultura, el griego. Y además era ciudadano romano, es decir, una persona con plenitud de derechos dentro de Roma. Es decir, a San Pablo, al contrario de Jesús, que era un judío, no se le podía crucificar, porque la crucifixión era una muerte insultante, degradante de la persona. Los ciudadanos romanos estaban exentos en la pena de muerte, que existía, por supuesto, en aquel entonces, estaban exentos de ese tipo de muerte degradante, ¿verdad? Es decir, tenían que tener una muerte más rápida y más limpia, digamos, en cierto sentido. Ahora, Pablo no es universal porque reuniera todos los elementos, si quieren, de su propio universo cultural, ¿verdad? El conocimiento del judaísmo, el conocimiento del griego y la ciudadanía romana, la plenitud de derechos ciudadanos, digamos. Es cierto que esa agregación de valores posibilita la universidad, pero lo que le hace universal a Pablo es una vivencia personal, en el caso de él, la vivencia de la figura de Cristo como figura plenamente humana y plenamente liberadora de todo aquello que destruye lo humano. Y esa vivencia que él la tiene en una radical identidad con los últimos de la sociedad, con los perseguidos. Si recuerdan, Pablo tiene una experiencia de conversión cuando anda persiguiendo cristianos, cae al suelo y oye una voz que le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? La voz no dice: Pablo, ¿por qué persigues a los cristianos?, sino: ¿por qué me persigues a mí? Es decir, es una voz que identifica al perseguido con la figura de Jesús. Entonces, él tiene una intuición
diríamos hoy, ¿verdad? Una percepción de que es ahí, en el perseguido, donde está la figura, el elemento que le puede transformar y humanizar. Y desde ahí, desde la radical identidad con el crucificado, con el maldito, con el último, acaba volviéndose el universal. Y acaba diciendo que desaparecen las diferencias básicas de su sociedad. Dice, ya, si seguimos esta intuición de acercarnos a la figura de Cristo, ya no hay judío ni griego, ya no hay ni esclavo ni libre, ya no hay ni hombre ni mujer. Y empieza a ver como primeros a los últimos, ¿verdad? Ver a los perseguidos, que son los últimos, como los primeros, es decir, convierte todas sus capacidades que le pueden universalizar en capacidades realmente eficaces para universalizar lo humano. Pablo era una persona sabia, digamos, pero un perseguidor de quienes no pensaban como él, ¿eh? A pesar de su ciudadanía romana, su conocimiento del griego y su conocimiento es decir, la agregación de valores no lo convertía por sí mismo en una persona, digamos, buena, ¿eh? Es una experiencia de sentido, ¿verdad? Del sentido de la vida, lo que lo transforma. Una opción básica, unificadora. Yo creo que las universidades necesitamos opciones básicas universalizantes y unificadoras de aquellos valores que tenemos para ayudarnos a vivir nuestra esencia de productores de conocimiento en una esencia transformadora de la realidad, un conocimiento que incida, que transforme, que cambie, ¿verdad? Si no tenemos esta opción de base previa, podemos ser simplemente productores del conocimiento a favor de aquellos que nos lo compren mejor. Y eso rompe la vocación y la identidad original de la universidad, ¿verdad? Lo que debe ser la identidad de los amigos del saber, ¿verdad? En este sentido, la inspiración cristiana, como digo, es un modelo una opción de sentido, ¿verdad? No la única, pero la inspiración cristiana le añade a la universidad una nueva dimensión en el campo del cultivo del saber y del conocimiento. Le añade un nuevo concepto de universalidad basada en la igual dignidad de la persona humana, que solo se realiza esa igual dignidad, solo se realiza plenamente en la medida en que optemos por aquellos a los que el mundo considera prescindibles, a los que el mundo en definitiva considera basura. La convicción de que la humanidad es una conlleva siempre la opción por todos aquellos y aquellas privados o limitados en su dignidad. Si no somos capaces de optar por aquellos que están fuera de los muros del bienestar, no somos capaces de universalizar valores ni de universalizar un saber que por su propia realidad está abocado como patrimonio general y común de la humanidad. Adela Cortina, una profesora de ética de la Universidad de Valencia, acuñó el término de aporofobia como un término vigente en nuestras sociedades. Poros en griego es rico, ¿verdad? Aporos es sin recursos, pobre, ¿verdad? En definitiva. Y ella decía que hay en nuestras sociedades un odio latente y con frecuencia presente a los pobres, especialmente en las sociedades occidentales ricas. La palabra puede parecer dura, odio a los pobres, pero puede ser un odio muy fácil de percibir en la indiferencia ante el dolor de los pobres, que sí está bastante extendida. Y, por supuesto, en los países desarrollados, la experiencia de los migrantes no nos deja mentir, ¿no? El mundo de los migrantes es un mundo donde el que acaba teniendo éxito dejando un esfuerzo, un sudor y a veces logrando una gran suerte para poder triunfar. Es un mundo donde hay desprecio, donde hay marginación, donde hay satanización,
muchas veces del migrante, donde hay aprovechamiento del migrante, donde hay explotación, etcétera, ¿verdad? También incluso en nuestros países en desarrollo, se da esta misma tendencia con el migrante a la explotación, etcétera, ¿verdad? Ustedes saben bien que en México, donde hay una enorme cantidad de gente generosa, pero hay también gente que se aprovecha de los migrantes que vienen del sur y que atraviesan México, ¿verdad? Es un problema grave también. La autonomía universitaria, entonces, se potencia, diría yo, con esta inspiración cristiana, que es un modo de pensar lo universal. Hay otros modos de pensar lo universal, pero este es un modo en realidad, un modo que de alguna manera absolutiza, en términos cristianos diríamos, diviniza lo último y lo maldito de este mundo y nos lleva a luchar para que nadie pueda ser último ni maldito en esta tierra, ¿eh? Y nos lleva incluso a luchar para que mientras haya últimos, luchar al modo universitario, ¿verdad? Pero luchar para que mientras haya últimos, estos puedan pasar a ser los primeros. No en el sentido de crear nuevos últimos, sino de crear igualdad, de que pasen a ser los primeros a incorporarse a la igual dignidad de la persona. Al final, lo más profundo de la libertad es ponerse finalidades, ¿verdad? Y yo creo que en la inspiración cristiana la opción es la de poner el saber a favor de la humanidad en cuanto una, rompiendo divisiones que alienen, marginen o excluyan, ¿no? La Universidad de Inspiración Cristiana y cualquier universidad que tenga una opción de fondo humanizante necesita enfrentar la realidad del mundo desde una visión liberadora. Un mundo que separa, que divide entre ricos y pobres, sabios e ignorantes, hombres y mujeres, ricos y pobres, superiores e inferiores, y asigna en la práctica grados diversos de dignidad, bienestar, oportunidades y futuro, tiene necesariamente que chocar con la inspiración cristiana de una universidad. Ante el saber que como todo poder humano tiene su propia ibris, decían los griegos, ¿verdad? Esa especie de soberbia que acompaña siempre al poder. Frente a ese saber que es poder, las universidades necesitan también la filosofía del samaritano, ¿no? Frente a la realidad, para ser plenamente universidad, universalidad, ponerse al lado, en definitiva, de las causas de los pobres, al menos eso, estar al lado de las causas de los pobres. En este contexto también, y ya entrando en el último punto, quisiera hablar de algunos elementos de la tradición ignaciana, las universidades jesuíticas, que ayudan a planificar en la modernidad esta inspiración cristiana, ¿verdad? Vivimos en una época que solemos llamar posmoderna, una época que de alguna manera está feneciendo en cuanto posmoderna, ha dejado algunas cosas positivas como una mayor tolerancia, la incorporación de algunos relativas cantidades de clase media y clase media baja al bienestar, ha dejado algunas herencias positivas, pero también ha roto enormemente la solidaridad mundial, ha roto perspectivas de futuro, ha roto ideales, ¿verdad? Una época en la que se han debilitado los grandes relatos salvadores, ¿verdad? El relato cristiano ha ido alejándose del espacio público y se ha convertido en una opción individual, privada, ¿verdad? Creo que en América Latina es casi el único espacio mundial donde ha habido un esfuerzo creativo para que el relato cristiano no abandone lo público a través de la teología de la liberación, que hoy debe repensarse en nuevas circunstancias, pero que pone lo cristiano en el espacio de lo público en vez de dejarlo simplemente en la opción individual y privada, ¿verdad? El relato liberal del mercado libre, que equilibraría automáticamente las condiciones sociales, hemos visto lo que produce, ¿verdad? Que es una enorme desigualdad. El relato humanista de la razón
como la productora de justicia y de igualdad, etcétera, etcétera, hemos visto también que ha tenido enormes fracasos, racionalidades absurdas, utilización pragmática de la razón, conversión de la razón en una razón instrumental, capaz de crear terribles estructuras sumamente racionales, pero sumamente explotadoras o humilladoras de la persona. Basta pensar en la racionalidad del colonialismo, en que se pensaba que se iba a educar al inferior, lo que hizo, ¿verdad? Destruir países y crear esferas de pobreza, de guerra y de violencia que han tardado a veces siglos en irse levantando de la esclavitud y de los problemas que les dejó la etapa colonial, tanto entre nosotros como todavía ejemplos más patentes a la vista en África, ¿verdad? El relato marxista también, otro relato de salvación, ha quedado desprestigiado por la eliminación de la libertad en tantos aspectos o por la brutalidad con que se reprimía cualquier divergencia, ¿verdad? Las purgas estalinistas, de las que se habla de casi 30 millones de muertos, realmente dijeron, bueno, este relato es salvador o es destructor, ¿verdad? Bueno, si bien la identidad cristiana nos presenta en este contexto de desaparición de relatos un camino liberador, creo que los elementos ignacianos, que son elementos cristianos, traducen el cristianismo, es una manera de traducir el cristianismo, ¿verdad?, a la modernidad, ¿verdad? Es un intento de recuperar desde el diálogo, la crítica y la autocrítica aquellos aspectos de la racionalidad humanista, desde una opción de sentido, ¿no? Desde el destino universal de los bienes, incluidos los bienes intangibles, ¿no? Estos bienes de la inteligencia, estos bienes del saber, estos bienes del conocimiento. Entonces, muy brevemente, porque ya se está agotando el tiempo, recorro algunos aspectos. Miren, un aspecto del ignaciano es la excelencia, ¿verdad? Y la excelencia unida a lo que Ignacio llamaba la búsqueda del bien más universal. Entonces vamos a preguntarnos, ¿excelencia para qué? ¿Para qué queremos excelencia académica? ¿Y qué significa el bien más universal? Bueno, Ignacio unía el bien más universal y la excelencia al discernimiento, y el discernimiento es siempre y fundamentalmente crítica. En el caso ignaciano es un discernimiento desde la opción por seguir a la persona de Jesús, sus valores, sus actitudes, y por historizar esa realidad. Pero la excelencia académica hoy no puede ser una realidad ajena, ¿verdad?, a la crítica, no puede ser ajena a una visión de la realidad, y no puede ser una realidad ajena a lo que hoy es el bien más universal, que yo diría que hoy el bien más universal es el bien más estructural. Es decir, ¿cómo universalizamos bienes? Con estructuras sociales. Entonces, la transformación de estructuras sociales, el mejoramiento de las mismas, la universalización digna de las mismas, evidentemente es un camino de universalizar. Y universalizar desde precisamente la excelencia. Otro elemento es el elemento de unir opciones personales profundas, la fe en el sentido cristiano, con la justicia, ¿verdad? Desde el discernimiento crítico, los jesuitas hoy, a partir del pensamiento ignaciano, ven que hay que unir fe y justicia. Diríamos en general, unir opciones de sentido con búsqueda de justicia. Unir la institucionalidad burocrática, racionalizada, necesaria en una dimensión comunitaria, como es una universidad, unirla con espíritu, con fuerza crítica, con constitución de comunidad de solidaridad. Esta idea de las comunidades de solidaridad es una idea tal vez altermundista, que relativamente reciente,
surge en los márgenes de la literatura altermundista, es decir, trata de cambiar, pero es una idea importante, creo yo, porque solo la acción comunitaria crea cultura y solo desde la creación de cultura se crea una nueva civilización. Una universidad que no se convierte en comunidad de solidaridad, es decir, en comunidad que mira hacia adentro y hacia afuera y que pone como primer principio fundamental la solidaridad, hacia adentro y hacia afuera, si no se convierte en comunidad, no acaba creando cultura, ¿verdad? Y si no crea cultura, no va a crear transformación social, no va a crear lo que el mundo necesita, que es una nueva civilización. Un último punto de lo ignaciano es la reconciliación de los contrarios, ¿verdad? Dicho en términos de San Ignacio, en este mundo excluyente que en definitiva enfrenta realidades humanas y que crea guerras de poderosos contra débiles y evidentemente respuestas de débiles que pueden ser respuestas políticas o respuestas incluso primitivas, ¿verdad? Hay muchos modos de delincuencia que son con frecuencia rebeldía primitiva frente a distintos modos de explotación. Pues bien, la reconciliación de los contrarios exige siempre un potente ejercicio intelectual que desenmascara por un lado, que asume riesgos y que propone horizontes y pasos realistas hacia un futuro más humano. Trabajar por reconciliar no es simplemente dar parte y parte, dar mitad y mitad, sino es querer transformar desde lo justo una realidad que está opuesta y crear en ese sentido una civilización distinta. Voy a terminar citando como un ejemplo de reconciliación de contrarios desde la idea universitaria a Ellacuría. Ellacuría hablaba siempre de impulsar una nueva civilización y él la llamaba la civilización de la pobreza, no porque quisiera hacernos pobres a todos, sino porque quería precisamente convertir a lo último, lo pobre, convertirlo en lo dominante de la transformación cultural. Y entonces él se inspiraba en la afirmación de que el trabajo, por ser una realidad humana, debía tener prioridad sobre el capital. Entonces decía, y lo cito, la civilización de la pobreza propone como principio dinamizador frente a la civilización del capital un trabajo que no tenga por objetivo principal la producción de capital, sino el perfeccionamiento del ser humano. El trabajo visto al mismo tiempo como medio personal y colectivo para asegurar las necesidades básicas y al mismo tiempo como camino de autorrealización. Si ambos elementos se dan, se superarían las distintas formas de auto y heteroexplotación y se superarían asimismo desigualdades no solo hirientes, sino causantes de dominaciones y antagonismos. Tenemos que construir desde la universidad e impulsar desde la universidad una nueva civilización. Se puede llamar de muchas maneras de la pobreza, del trabajo, etc. Pero esta idea de que el trabajo sea al mismo tiempo productor de bienestar y productor de autorrealización personal, la hemos conseguido muchas veces ya en las universidades, pero no es lo dominante en el mundo en que vivimos. Bueno, transformar desde nuestra propia realidad el trabajo en fuente de bienestar y en fuente de autorrealización personal es una tarea que queda pendiente para nosotros. La posmodernidad, como época del fin de los grandes relatos, es una época que ha sido breve y que en muchos aspectos está agotado. Algunos autores de la actual posmodernidad, como Lipovetsky, hablan ya de una hipermodernidad, es decir, de una modernidad enraizada cada vez en un individualismo más duro y en un consumo convertido en una de las raíces fundamentales del ser,
Evidentemente, frente a esa hipermodernidad, tenemos que recuperar los valores del humanismo, y entre ellos los del humanismo cristiano, nuestras sociedades cristianas básicamente, que considero indispensables para contribuir a que la humanidad sea más una, pues una hipermodernidad individualista, irracional e instrumental no puede ser solución en un mundo donde los recursos son escasos, donde los puntos de partida son tan diversos y donde los valores se ven desde diferentes ópticas y se convierten también en realidades de consumo. Si no enfrentamos la problemática de la injusticia, la problemática del mal, la problemática de la desigualdad, en lo que caeremos es en una especie, al menos los que estemos relativamente bien, en lo que caeremos es en una especie de narcisismo que atrofia vínculos solidarios, que rompe esquemas de cohesión social y que disminuye o aliena la dimensión pública del comportamiento humano. Frente a esta óptica y frente a esta realidad deshumanizadora, creo que es indispensable optar por el sentido dentro de nuestra sociedad del conocimiento. ¿Qué sentido tiene? Hemos propuesto unas formas de sentido como universitarios, como inspiración cristiana, hemos dado unos pequeños pasos de la inspiración ignaciana, pero sí quisiera yo terminar insistiendo en la búsqueda de sentido en un mundo profundamente complejo. Escuchaba yo una vez en una entrevista intelectual insistir en que hoy la verdad es poliédrica, es decir, es como un poliedro que uno lo mira desde distintos lugares y que por tanto hay muchas dimensiones de verdad, ¿verdad? Es decir, uno ve una cara del poliedro, otro ve otra cara del poliedro y ambos conocen la verdad y ambos pueden tener verdades totalmente contradictorias. Una manera de decir que hoy la verdad es prácticamente imposible de alcanzar porque cada uno la mira desde un punto distinto, ¿verdad? Frente a eso, yo quisiera recordar lo que decían los primeros pensadores, filósofos, teólogos de la cultura cristiana. Ellos decían que la verdad está desnuda. ¿Y qué significa que la verdad está desnuda? Era una evidente alusión al Cristo crucificado. Ahí en el maldito, y en el maldito por hacer el bien, es donde está la verdad. Una verdad que después adquirirá aspectos y dimensiones poliédricas, pero una verdad que da sentido y que se convierte en la verdad que te permite esa búsqueda incesante de la verdad en el modelo agustiniano de saber buscar como quien no ha encontrado todavía y encontrar como quien todavía debe seguir buscando. La verdad del amor crucificado, el cargar con amor el dolor del mundo para bajar de sus cruces a los crucificados de la actualidad, es una de las fórmulas indispensables de sentido para dar una respuesta significativa, llena de sentido, a la sociedad de conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias por esta serie de reflexiones en torno a los desafíos de la universidad que necesariamente nos hacen mirarnos y se plantean como desafíos para los universitarios y por tanto para los profesionistas en general. Esto de recuperar la identidad para buscar el conocimiento como fuente de sentido, el mirarnos para evitar corrompernos y colocar el conocimiento al servicio del cambio social, el vencer la especialización que divide y limita el acercamiento a la realidad, pero con espíritu, con fuerza crítica y con la conformación de comunidades de solidaridad, comienza a movilizar toda esta serie de esfuerzos a los que convoca el Simposium de Educación y la Semana de Psicología. Este es el momento y el espacio para abrir las preguntas a nuestro conferencista y recuerdo que lo podemos hacer a través
de los asistentes de conferencia que se encuentran al centro del auditorio y a quien les pueden pedir el micrófono. Buenos días, de Veracruz. Si la transmisión de conocimientos y técnicas no da una solución a esa injusticia, a esa desigualdad, y lo puede ser la transmisión de valores, quiero entender que ahora tendríamos que en la escuela o en la universidad o en el nivel académico que sea, generar vivencias de nuestros alumnos de esa desigualdad o esa injusticia. ¿Esa sería la solución o podría ser una solución? Bueno, yo creo que ahí iría más por la línea un poco de Paulo Freire, ¿no? Es decir, bueno, un conocimiento de la realidad unido a una experiencia de la realidad y una construcción del conocimiento desde la realidad. A veces en nuestras universidades o en determinados estratos sociales se puede vivir en una especie de burbujas de bienestar, ¿verdad? En las que se olvida uno de la realidad circundante, llámese realidad de migrantes, sea realidad de marginados, de enfermos, de lo que sea, ¿verdad? Yo creo que poner en contacto con la realidad sufriente, con aquellos que son los resultados de un tipo de sociedad poco humana, es un elemento más de la formación para que se puedan tomar opciones válidas. Es decir, yo creo que la simple presentación de valores puede convertirse muy fácilmente en ideología si no hay una experiencia honda. Bueno, evidentemente un maestro que tiene una experiencia honda comunica, ¿verdad? Y comunica la fuerza de la experiencia, pero es importante que de algún modo se incorpore también al alumno, al amante del saber que se supone que es el alumno, a relacionar la realidad con experiencias de sentido que le lleven a dar sentido, a dar sentido al trabajo, al conocimiento, al acceso al saber, ¿verdad? Entonces, yo creo que por ahí hay que ir. No se trata tanto de insistir solo en valores o en insistir solo en experiencias, sino en unir lo que es discusión, debate, diálogo sobre el conocimiento, acceso al conocimiento, con acceso a la capacidad crítica y al conocimiento de la realidad. Es decir, yo creo que en una universidad nos puede ganar otra, es decir, no debe competir, por supuesto, por la excelencia, pero siempre una nos puede ganar en ingeniería, o otra nos puede ganar en conocimiento de la historia o de la literatura. En lo que no debería ganarnos otra universidad es en el conocimiento de la realidad, ¿verdad? Y otra estructura. Bueno, y un conocimiento de la realidad que no sea simplemente ideológico, numérico, sino que incorpore también algún tipo de experiencias, llámese de servicio social o como se llamen, pero que incorporen al conocimiento experiencial de la realidad, a veces hiriente, a las personas que están creciendo en el conocimiento, que están amando el saber y que quieren utilizar un día el saber como una fuente de humanización. Gracias. Mi nombre es Víctor Rodríguez, de la Normal Superior de Saltillo, Coahuila. Su mensaje me llamó precisamente el sentido humano, movió mis fibras del sentido humano. Pues bueno, por las necesidades que ahorita imperan, la necesidad de una paz interior, la necesidad de una paz social. Y bajo esa perspectiva, y sobre lo que están formando como universidades, precisamente esta universidad donde estamos, en ese sentido que se entiende del ser humano, en su creer más para poder crear, y en otra dimensión de seguir enalteciendo al ser humano, al hombre mismo, y sobre esos criterios y valores definitivamente los cito porque nos van a permitir esa transformación la cual usted nos menciona. Concretamente mi pregunta es, ¿cuáles son los retos actuales ante estas situaciones de odio, opresión, hambre, marginación, indiferencia e irresponsabilidad, que nos puedan convocar a los aquí presentes o como universidades a crear ese colectivo auténtico de ese tejido social? Gracias. Evidentemente, yo hablaba de
la creación de una nueva civilización. Yo creo que la civilización construida, no es la única, ¿verdad?, pero es la dominante, la civilización construida sobre el capital como el valor más importante del funcionamiento social es una civilización que lleva dentro la entraña del odio, de la separación, de la exclusión, de la violencia. Es decir, una violencia estructural produce siempre violencias de muy diverso tipo, y una violencia montada sobre la acaparación, sobre el acaparamiento de los bienes que son producidos colectivamente por el trabajo de todos, evidentemente crea tensiones y tensiones fuertes. Entonces, ¿cuál es la solución? La final es la creación de una nueva civilización. Ahora, ¿cómo se crea una nueva civilización? Ahí está un poco el problema. Evidentemente, se crea, creo yo, primero a través de la conciencia, segundo, a través de la capacidad de crear grupos con cohesión social y abiertos a la cohesión con los demás. Es decir, crear un nuevo espíritu comunitario frente a una tendencia individualizadora que tiene la sociedad actual. Es decir, yo creo que no hay que perder, evidentemente, los valores de la persona, de la individualidad, pero tienen que ser complementados con los valores comunitarios. Entonces, crear comunidades de solidaridad, como término genérico, yo creo que es un avance hacia poder crear cultura distinta, una cultura menos hiperindividualista y menos consumista. Es decir, lo comunitario trae otra serie de factores de agrado, de satisfacción personal distintos del poseer, del tener, del consumir, ¿no? Lo comunitario alegra de otra manera, digamos, ¿verdad? Es decir, y crea una mayor capacidad de unión entre la gente, una cultura que no pone todo en el tener, sino también en el ser, ¿verdad? Y en el ser que aporta, que comparte, que está dentro de una comunidad. Entonces, yo creo que la educación hoy debe crear también formas comunitarias. Hay muchas maneras, por ejemplo, a través de los voluntariados se crean formas de comunidad de solidaridad interesantes, ¿verdad? Es decir, con mucha frecuencia. Cada universidad tiene que ver frente a la realidad cuáles son aquel tipo de estructuras, organizaciones que pueden crear esto. La propia universidad o centro de enseñanza debe convertirse también en una comunidad de solidaridad. Evidentemente, yo critico en algunas universidades, en la mía propia, ¿verdad? Que fui casi incapaz de erradicar eso. Es decir, el alumno que llega tarde a determinado trámite burocrático se le pone una multa económica, ¿verdad? Porque hace perder el tiempo, crea más trabajo, frena un poco la actividad de la universidad, etcétera. Pero al profesor que llega tarde a sus clases sistemáticamente no pasa nada, ¿verdad? Es decir, no se le hace nada. Entonces, dice uno, bueno, estamos dando un ejemplo no de comunidad solidaria entre todo lo que es la comunidad universitaria, sino de una comunidad de que cuando llegas al poder tienes más derecho que cuando tienes menos, ¿verdad? Evidentemente, ese tipo de imágenes tenemos y debemos cambiarla, ¿verdad? Es decir, entonces yo creo que el otro aspecto es esta creación de comunidades de solidaridad y yo creo que todo lo que es investigación de la realidad, investigación crítica y diseño, ¿verdad? Diseño dialogado lo más posible de nuevas estructuras más solidarias es también indispensable y es parte de la labor universitaria. Es decir, insistir en la investigación y en la investigación de la realidad de cara a su transformación y mejoramiento parece que es el otro gran paso que puede dar una universidad. Filemón García Álvarez, del Consejo de Organismos de la Sociedad Civil de Jalisco, Asociación Civil. Mi pregunta va sobre las estructuras. Normalmente el planteamiento que nos está haciendo de transformación es un trabajo a largo plazo. El largo plazo tiene que ir coincidiendo también con un trabajo a corto plazo. Y el corto plazo, me imagino y supongo que son las estructuras que usted también nos mencionó.
¿Qué tanta congruencia realmente manifiesta que se involucra en este proceso, aún las universidades como el ITES o otras universidades privadas, en que quienes son los actores de esas comunidades no tienen tanta congruencia de su vida personal con lo que están predicando? O en el gobierno, la iglesia que tiene un propósito X no es congruente con lo que está haciendo en alianzas con el gobierno, con la estructura de poder. O en la educación, que su función es básicamente transformar al hombre y sin embargo tiene las estructuras tan cerradas que realmente el sindicato controla todo proceso de una transformación real y educativa en educación pública. O en el ejército, que lo hemos visto, la policía, que tiene analfabetas el 80% de su personal. O sea, esas estructuras realmente son quienes a corto plazo tienen tanto poder que no solamente eliminan esos esfuerzos de comunidades, yo diría, con buenas intenciones, a comunidades de organizaciones civiles que luchan por una causa, sin embargo mandan represión y los acaban. Aquí en Jalisco 6, 7 represiones con indígenas, con una presa, con Río Santiago, etcétera. O sea, el poder de las estructuras son muy fuertes. Ahora, políticamente igual, los partidos políticos que tienen secuestrada toda la democracia, los diputados, etcétera. ¿Qué sugerencia en este caso es a corto plazo de estas comunidades yo diría ahora sí, transformadoras de una nueva civilización, transformadoras de un nuevo hombre? ¿Qué posibilidades y aparte, cuál sería el camino para poder incidir con esa conciencia, con ese deseo de transformación del ser humano, según su experiencia? Mire, yo creo que el crear comunidades no solamente transforma, ayuda, etcétera, esas comunidades de solidaridad, sino que también da una cierta fortaleza, ¿verdad? Es decir, el conocimiento, decíamos, es poder, y evidentemente la comunidad también te da poder, fuerza material, digamos. Comunidades con conciencia. Entonces, yo creo que es muy importante que toda comunidad tiene que tener su pedagogía, su ritmo, etcétera, pero que toda comunidad de solidaridad tenga una fuerte, o tienda a tener, ¿verdad? Si está iniciándose no va a ser lo mismo que una comunidad que está ya bien estructurada, etcétera, pero tienda a tener una presencia pública importante, ¿verdad? Yo creo que la presencia en lo público es una forma de crítica de la realidad que ayuda enormemente a las sociedades a avanzar. En el largo plazo, las sociedades no cambian del día a la mañana, ¿verdad? Pero la presencia pública ayuda a reflexionar a la gente, ayuda a buscar nuevos caminos, ayuda a ser más crítico, etcétera. Y creo que ese proceso de estar presente en lo público tiene que ser acompañado en este tipo de comunidades de solidaridad, llámense universidades, voluntariados, sindicatos o como se llamen. Todas estas organizaciones son posibles comunidades de solidaridad, tienen que estar acompañados por una profunda autocrítica, ¿verdad? Creo yo. Y esta es una dimensión que hay que irla ejercitando dentro de la universidad o dentro de la institución en la que uno esté, ¿verdad? Es decir, la crítica hacia afuera sin autocrítica generalmente se convierte en ideología, y en ideología más bien barata y que desanima a la gente, ¿verdad? Entonces, es ese doble elemento, la construcción de la comunidad, que hay que ir logrando, ¿verdad? Y en cada comunidad a su modo, a su manera, desde su propia realidad cultural, con su propia pedagogía, etc. Buenos días. Quiero ser bien concreta. Yo he estado trabajando en universidades pequeñas, si atendemos al número de alumnos, en universidades privadas pequeñas, y viendo con lo que usted nos hablaba sobre la investigación como uno de los retos de la universidad, en estas universidades pequeñas, donde los alumnos son pocos y pagan su mensualidad, hay algunos becados, entonces lo que percibe la universidad es poco si lo comparamos con esa universidad que es un monstruo, ¿no?, en comparación al tamaño con la que yo estoy trabajando ahorita. Atendiendo a la investigación como uno de los retos, una manera de conocer la realidad y actuar y aportar.
¿qué orientaciones daría usted para quienes estamos como docentes o administradores o parte de la universidad de alguna manera, para realizar investigación que nos acerque a la realidad y que nos dé pautas para transformar o incidir en estas, ¿no? Bueno, cuando una universidad es pequeña y por tanto no tiene tantos recursos como otras, yo creo que la investigación, si se carece de recursos, debe empezar por lo más concreto y fácil, ¿verdad? Que a veces hay elementos que no se investigan dentro de una sociedad y que son característicos de sociedades muy desiguales. Entonces, empezar por el entorno, por lo que resulta más fácil, por lo que resulta de alguna manera más económico para la universidad si no tiene recursos, pero que puede ser significativo a nivel de valores, por ejemplo, es decir, investigar temas de percepción de la realidad, de la gente, opiniones, buscar la manera de hacer crítica de la realidad, o si la universidad está relativamente cercana de situaciones de marginalidad o de situaciones de injusticia o situaciones laborales complejas, empezar a analizar problemáticas de salud, cualquier tipo de problemática comunitaria que se dé en el entorno es susceptible de ser investigada y de ser reflexionada, y muchas veces sin necesidad de grandes recursos, ¿verdad? Entonces yo diría que es importante empezar por lo pequeño, ¿verdad? Es decir, en la medida que una universidad sepa responder a lo pequeño, es más fácil después conseguir y responder bien, desde el intelecto, desde la reflexión, es más fácil avanzar después hacia otros proyectos de investigación más complejos, creo yo, ¿verdad? Entonces, yo creo que no hay que tener miedo a empezar por investigaciones simples, ¿verdad? Sino empezar, ¿verdad? Que el tema es empezar, aunque sean investigaciones que aparentemente dice, bueno, esto puede ser muy simple, ¿verdad? Es decir, bueno, pero es empezar, y es en esa medida empezar a tener conciencia de que la investigación le potencia a uno y que la investigación también de algún modo puede interesar a la sociedad y lo potencia en el aspecto de presencia pública de la universidad. Doctor Tojeira, el Departamento de Educación y Valores y el Departamento de Salud, Psicología y Comunidad agradecemos su participación y el inicio de este diálogo. Y el ITESO, a través del comité organizador, le hace entrega del reconocimiento por su valiosa participación. Muchas gracias.